Yo llegué a Mara en el año 81, que es cuando me casé, que fue a vivir a Eustasia, Milivia. Y bueno, luego ya con el tiempo pasé a vivir Llevo ahora como 15 años en Osinaga, en la zona de Amara Osinaga, aunque todo es Amara Berri. Y bueno, prácticamente ese es el tiempo que llevo en Amara. Desde que me 29 años va hecho ahora en septiembre. Pues yo creo que bastante parecido a mi historia, porque de alguna manera yo procedo del antiguo, soy antiguo tarra, hasta que también pues, me casé y cambié de barrio. Y cambié de barrio fundamentalmente porque Amara ofrecía cosas que el antiguo en ese momento no tenía, como eran indudablemente que los precios de las viviendas eran mucho más baratas. O sea, no nos vamos a engañar. Quizás traía del antiguo pues, bueno, pues la experiencia de ser un barrio organizado, de ser un barrio que tenía muy conjuntado, giraba en torno a una calle, mucho más sencillo que Amara, la calle Matía. Y en Amara me encontré en un barrio amplio, un barrio un poco desestructurado, que quizás luego hablamos, y que convenía darle más carácter de identidad. Amara era yo pertenecía también a eso. Amara era un poquito la confluencia de gentes de diferentes barrios y no tenía la identidad que podía tener la parte vieja del antiguo, quizás Gros. Y de ahí empezamos quizás a más adelante a lo que hablaremos para trabajar, para que fuera creando esa identidad bueno, que poco a poco yo creo que le podemos dar un poco de consistencia. Amara, a ver, yo creo que Amara tiene una dificultad fundamentalmente por el espacio que abarca. Lo lógico, lo que hasta ahora estábamos viendo en la gente que aquí habita, es que se ciñe en ciertas medidas ha podido ser hasta un barrio dormitorio. Se ciñe a hacer una vida en el centro, tiende a ir al centro, incluso para las compras, o tendía, y yo creo que cada vez se está quedando más la gente en el barrio, pero tendía a ir al centro a hacer las compras, tendía al centro a ver las actividades, tendía a ir al centro, salvo para los temas educativos, que yo creo que tenemos, es un barrio con diferentes estructuras académicas para poder atender las necesidades, y pues lo que he dicho, barrio dormitorio. Bueno, pues de alguna manera no sé si Iñaki y yo nos juntamos en ese momento porque le queríamos dar una identidad. Sí. Yo opino lo mismo que Jesús, que en un principio era un barrio, yo creo que era un barrio dormitorio. Creo que poco a poco estamos consiguiendo, como bien decía Jesús, el no tener que ir al centro, pues eso, bien para hacer compras, o bien ahora que tenemos unos caldereros, tenemos unas tamborradas, tenemos una serie de actividades que ya no nos hace falta tener que ir ni a la parte vieja, ni a Gros, ni nada de nada. Yo creo que está costando porque mi opinión muy particular creo que es, lo he dicho bastantes veces además, creo que es un barrio frío, que le cuesta entrar mucho en las actividades. Ahora mismo estás con el tema de carnaval, y, jolín, que se apunte la gente para carnavales le cuesta un riñón. Pero bueno, yo creo que con el tiempo y una caña terminaremos porque este barrio esté más unido todavía. Hombre, pues yo en eso, fíjate tú, como bien he dicho antes, cuando vine en el año 81, toda la zona donde es Amarosinaga, que todo era como una especie, parecía como de dunas, unas tierras ahí, que aquello parecía que podías rodar una película del oeste o alguna cosa de esas. Y en aquel tiempo, yo me acuerdo donde estaba trabajando, además sirve como anécdota para unir todo esto. Yo cobraba la cerveza en lo que antes era Cervezas El León. Y mi último cliente estaba en la torre de Amalur, me parece que es, o Lur, la torre Lur de esto.
Y yo, pues bueno, tuve que quedabas con los repartidores y decir, oye, que es que desde el bar Velari, que era el último cliente que yo tenía ahí, hasta la torre aquella, pues fíjate tú, tenías que dar como si fuera la vuelta al mundo. Y entonces fíjate tú, hoy, en el día en que estás, pues es un paseo. Es lo mismo que está ocurriendo hoy en día con Amara Osinaga con respecto al barrio de Loyola. Tienes un paseíto. Antes de decir, me voy a Loyola a dar una vuelta o a tomar algo, era algo que prácticamente impensable. Yo también quiero corroborar eso. Me acuerdo cuando era pequeño, el circo se instalaba en lo que ahora es Gregorio Ordóñez, sí, por esa zona, ¿no? O sea, lo que era Balleneros delimitaba el fin estoy hablando de los años quizás pues 65, 70. Entonces Balleneros delimitaba el fin de Amara, y al final estaba la casa, el edificio Lur, ¿no? El edificio Lur. Entonces en ese espacio se ponía el circo, se ponían las ferias. Yo me acuerdo que venía con mis padres del Antiguo, que nos traían y, o sea, venir andando por la Concha, coger el río, el paseo del río hasta lo que ahora es el puente que van a llamar de la Real Sociedad, que es el puente de hierro de toda la vida, era una auténtica peregrinación, era una auténtica aventura. O sea, llegábamos rotos porque era una excursión al fin del mundo, pero con la ilusión de que teníamos el circo, de que teníamos las ferias ahí, Luego ya, pues bueno, ya volvíamos en autobús. Claro, cuando yo me cambio ya en los años 80, me caso y vivo en Balleneros, yo tenía los tigres a 20 metros de casa, que les oía a las noches, pues eso, los tigres, los elefantes, las ferias, daba una vida al barrio que de alguna manera sabes que hoy es imposible, pero te da pena que se haya perdido. Luego eso, cuando se construyó, se trasladó, y ahora en lo que va a ser el Jardín de la Memoria, delante de la iglesia de Moneo, ahí también estuvo el circo. Llegó a instalarse una pequeña parcelita que le dedicaron al circo. Sí, yo creo que es el último sitio donde ha estado el circo en Amara. Sí, antes de trasladarlo a Yumbe. Sí, eso es que es justo pues donde está la iglesia, donde está el puente. Pasa la Renfe. Y es... Ahí creo que estuvo. Sí, y es una pena que hayamos perdido. Yo no digo que se pudiera mantener un sitio en el cual, bueno, pues pudiera estar el circo o pudiera estar por las fiestas que se pueden organizar, pero es que Amara concretamente hoy no tiene posibilidad de mantener un solar en el cual poder hacer alguna actividad cultural de algún tipo. Y bueno, pues independientemente del tema de los animales en el circo y del maltrato, que quizás es otro tema, sí era bonito ver, los niños allí, nos acercábamos a ver los elefantes, a verlos, era curioso y era bonito. En aquellas primeras ferias hay que contar que todo nos parecía enorme. Claro, nosotros lógicamente éramos pequeños. Yo he ido a las ferias, he ido a muchas ferias, he ido con mis hijas a todas las ferias que han habido, y cuando yo iba con mis hijas las ferias eran ya pequeñas, pero cuando yo no sé si los toldos entonces eran más grandes, más altos, los trapecistas eran fantásticos, los animales fabulosos, todo era bonito. La gente llenaba las ferias, la gente, yo creo que de alguna manera, quizás pues producto de que no había otros espectáculos y nos limitábamos únicamente pues a lo que era los tío vivos, los saltos de choque y evidentemente el circo. Entonces era mucho más participativo. Ahora las ferias son frías, pasa al Paseo Nuevo, tómbolas, sobre todo tómbolas, dinero, no sé, es otro concepto, no es la fiesta, el disfrute que quizás pudiera llevar en su tiempo. Yo creo que se ha perdido ilusión. Es difícil porque ahora pues, la sociedad nos ofrece muchos más mecanismos para poder igual gozar de nuestro tiempo libre, pero dicho como decía antes, yo de pequeño los toldos me parecían fantásticos, tenían una altura terrible. La trapecista la mirabas y decías, es increíble que suba hasta tan arriba. Luego ya, cuando ya vas como padre, no está tan alta la trapecista, no es tan guapa la trapecista como cuando eras pequeño, y los toldos son más bajos, pero bueno, evidentemente sigue siendo bonito.
Yo igual no creo eso. Yo cuando vine, ya te digo, cuando vine yo creo que era un barrio más o menos que se estaba haciendo, pero no es que se viera demasiada juventud. Yo creo que gente joven, yo creo que ha ido viniendo posterior. A medida que se han ido creando los barrios, las zonas, como Riberas, como Amara o Sinaga, y yo creo que a partir de ahí es cuando ha empezado a venir la gente joven. Ojo, claro, me imagino que en su día, cuando, en los años, pues los años 70, los años 60, claro, con esta gente que ahora vamos a celebrar la semana que viene, lo de los 50 años, que se empezó a formar todo lo que es, creo que, si mal no recuerdo, es la manzana de Isabel II, Felipe IV, Eustacia Melibia, toda esa zona de ahí, claro, eso en su día vinieron de jóvenes, cuando se casaron algunos. Entonces, eso sí que pueden contestar ahí. Yo la sensación que tengo, no creo que había gente. Luego, posterior, sí. A medida que se ha ido edificando, sí veías que iba viniendo gente joven, que pues se iba casando. Pero es lo que ha dicho Jesús antes también. Es un barrio en el cual ha confluido gente de otros barrios. Yo, por la zona nuestra de Osinaga, yo conozco gente que me suena de haber que vivía en Eguía, incluso alguno de la parte vieja. Yo pienso que, tal y como se ha comentado antes, que Amara sí ha ofrecido esa segunda oportunidad vamos a ver, a la gente que de alguna manera se desplazaba bien de otros barrios y bien de la provincia. Amara, porque lógicamente al no tener, al ser una zona nueva, tener en principio mucho terreno para construir en aquellos tiempos, estamos hablando de zonas que estaban saturadas como el antiguo, antes de que se iniciara la construcción de Bentaberri-Pallí, pues esa construcción conllevaba a que los pisos no fueran excesivamente caros dentro de lo que San Sebastián ha supuesto ya de pisos elevados. Entonces, yo pienso que daba oportunidad a que el que quisiera cambiar de vivienda, bien de la provincia, bien de los barrios, pudiera centrarse en Amara. Y quizás también al pequeño comerciante, pues si toda la zona del centro, toda la zona estaba saturada y lógicamente también los alquileres o las compras eran caras, el pequeño emprendedor, el pequeño comerciante quizás pudiera ver en Amara una zona interesante pues para hacer un negocio con vistas a futuro. Bueno, Amara es un sitio muy bueno de infraestructura, de entrada-salida a la ciudad. Eso no se escapa a la vista de quien quiere poner un negocio, quien quiere poner bares, quien quiere poner, bueno, pues pequeñas tiendas. Luego ya empezamos con el tema de los hipermercados, que de alguna manera, no sé también si la zona de Arco, cuando en principio se empezó a colocar Arco, también hubo una especie como de pequeño malestar en el pequeño comerciante. Yo creo que al final se autoalimenta todo, pero la primera reacción cuando se quiso colocar Arco, o se empezó a hacer, era que el pequeño comercio iba a salir de alguna manera perjudicado. Pero sí ha sido un barrio en el cual, pues bueno, pues sí ha habido pequeño comercio, gente que ha trasladado la vivienda y que ahora quizás estamos viendo también con respecto a Riberas. O sea, de alguna manera la gente sí se está trasladando, bueno, pues vendiendo sus viviendas y viniendo a Amara Osinaga, Amara Riberas. Pero yo creo que fundamentalmente hay una cosa buena que tiene Amara, y es que es una ciudad muy bien, es un barrio muy bien comunicado, tanto para entrar de la ciudad como para salir de ella, tanto a nivel de tren, a nivel de la estación de autobús, coche. Amara, si nos ponemos a ver las cosas buenas, tiene muchas, y si nos ponemos a ver las cosas malas, también tiene. Yo, a ver, de Amara destacaría que no se ha cometido por parte del ayuntamiento un estudio de hacer ciudad, porque estoy viendo como Amara como muy grande, de hacer un barrio amable, de hacer un barrio que lógicamente tiene el inconveniente de tener unas vías, y que las va a tener cada vez más, de accesos, de entradas y salidas rápidas, unas vías rápidas. No nos podemos olvidar que Avenida de Madrid está como está, que Fueros va a estar como está, que Carlos I veremos, pero alguna vía tendrá más o menos rápida. Entonces, yo pienso que lo que hay que hacer es peatonalizar
hacer de Amara, de zonas de Amara, una zona más amable, una zona bueno, de que el peatón se sienta más identificado con su entorno y no tenga vías de circulación de 50. Entonces, vías, posibles soluciones, pues sí, pues puede haber, al margen de la peatonalización, pues el poder circular a unas velocidades ínfimas. Estoy hablando de 10-15, limitar la velocidad del coche si es que tiene que entrar, pero a 10-15 por hora, o sea, velocidad de la bici. O sea, tiene que haber, y en eso estamos, evidentemente, vías rápidas, pues porque si precisamente asumimos que Amara es un barrio bueno en lo que se refiere a la comunicación de entrada y salida, y lo tenemos como tal y nos enorgullecemos por ello, lógicamente debemos de apostar porque esas vías permanezcan siendo rápidas, pero que el ayuntamiento nos vaya a dar unas zonas amables. El que nos dé estas zonas amables implica el que la ciudadanía de alguna manera tienda a hacer vida de barrio, tienda a hacer vida social, se interrelacione y interrelacionen lógicamente para poder apostar por actividades culturales, actividades de, oye, pues si tú te has apuntado, como antes decía Iñaki, que no se anima a la gente a carnavales, si tú te has apuntado con tu cuadrilla, yo voy a ir con la mía, si tú vas a Caldereros, yo también voy a asistir, o sea, esas intercomunicaciones que se da, pues bueno, pues en el paseo de la tarde, en el cafecito de esto, hace que esa gente luego, pues bueno, esté haciendo barrio. O sea, no se van, como decíamos al principio, no se van al centro porque en Amara no tienen sitios para convivir, no se van a otros barrios porque, bueno, pues aquí no nos ofrecen, no. En Amara estamos ofreciendo, queremos seguir apostando por tener actividades comunes y además, ¿por qué no ser los mejores? Yo creo que tenemos capital humano, recursos ya los buscaremos y si tenemos participación, ¿por qué no vamos a estar a la altura de Parte Vieja, Gros y el Antiguo? Porque en algunas circunstancias, en algunas cosas, estamos a la altura de ellos. Hombre, yo en estos momentos, lo que he comentado más de una vez, es que yo al barrio lo veo, por mucho que se llame Amaraberri, lo veo Amarasarra, o sea, lo veo antiguo, lo veo no sucio en lo que quiere decir la palabra sucio, ¿no? Pues en el mobiliario se ha quedado anticuado, no sé, es que no sé, no lo termino de ver, le falta, yo creo que iluminación, le falta alegría, ¿no? La alegría, la luz y la alegría van todo junto, ¿no? Entonces, lo que decía Jesús antes, que me parece además, aprovechando ahora que estamos teniendo esos viales disuasorios para que los coches no tengan por qué entrar por el centro de Amara, o sea, podría ser el momento de, claro, como bien tratamos el otro día en la mesa, en todos los lados nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Cuando se hizo las pistas de Felipe IV, se quitaron un montón de huecos de aparcamientos de coches. Es el día que las pistas están súper utilizadas. La verdad es que están, no vamos a decir las 24 horas del día, pero vamos, muchísimas horas del día están ocupadas durante los 7 días de la semana. Y lo que sí, ¿por qué no? Podríamos llegar a hacer alguna zona peatonal en Amara. Llámese, hombre, cuando vas a hacer la zona peatonal, pues, los coches andarán por ahí bailando, pero bueno, se puede buscar alguna fórmula. Tienes un Felipe IV, y fíjate tú, para lo que puede dar de margen, pues fíjate tú, Felipe IV uniendo con Plaza de Irún y Balleneros, que son calles que se pudieran quedar, que son ya calles de segundo orden, y el coche que tenga que pasar por ahí, pues es como ahí en otras ciudades, que tienes que pasar por un centro que es peatonal, y el coche va, como decía, a 10 por hora, pasas despacito, o bueno, por la zona centro, cuando cruzas la calle Arrasate, de un lado a otro tienes que pasar por el medio de la peatonal y tienes que ir despacito. Hombre, Amara yo creo que con lo grande que es tiene muchísimas posibilidades, creo yo. Aunque en su día, cuando montaron el estadio, hubo sus más y sus menos, ¿no? Pero es el día que creo que ha quedado un paseo como muy bonito, sobre todo, bueno, para todo el mundo, pero sobre todo pues para la gente mayor,
para las madres que van con los críos, para los padres que van con los críos. Yo creo que es un choco que está como muy bien. Rincones, pues ahora está muy bonito. La zona de Felipe IV, lo que decíamos, lo de las pistas polideportivas, tienes un choquito, esos jardines están muy bien. El de Eustasia Melibia, que creo que es un parque muy bonito, pero que está infrautilizado. No sé, la gente no lo termina, está como un poquito aislado. Está ahí un poquito aislado. Y qué decir, y que sirva un poquito de reivindicación, donde está lo que antes fue el gobierno, que si ese edificio se hubiese dedicado para hacer, yo qué sé, la escuela de música, o todo lo que puede conllevar la escuela de música, ¿no? La escuela de música por un lado, el conservatorio por otro. Fíjate tú, el entorno que tiene ahí es impresionante, porque fíjate, o sea, tiene unos chocos muy bonitos, creo yo. Y de Amara, si me preguntaran por mi rincón favorito, evidentemente el río. O sea, Amara, sí, yo creo que se ha encauzado un poquito, bueno, mejor dicho, el río está encauzado, porque antes ya veíamos si no teníamos que recurrir a Sada para que nos explicara, pero bueno, se metía de otra manera. Pero el paseo del río y ahora el acabado de Riberas hasta Loyola, más el paseo de Rondo, hacen un eje que, bueno, evidentemente que no vamos a olvidarnos que el eje de San Sebastián es el paseo de la Concha, pero que no nos obligue a que siempre hay que ir al paseo de la Concha para pasear. O sea, tenemos una circunferencia del paseo de Rondo. Bueno, pues el que vaya buscando un poquito esos momentos de interior, ¿no? Esos momentos de pensar de ti mismo, con música o sin música, que vayas de paseo y que quizás, bueno, pues un momento bonito sería una tarde lluviosa por el paseo de Rondo por el río. No tiene nombre, no tiene nombre. O sea, una tarde con sirimiri, un atardecer a las 8 por el paseo de Rondo, con el sonido de la lluvia, o por el río, no tiene nombre. Y en estas fechas con el color de los árboles. El Amaratarra Medio es difícil, es difícil, porque yo a nivel de cifras no sabría decir, pero bueno, yo creo que algún barrio en cuanto a número superamos, con lo cual tiene que haber de todo, evidentemente. Yo creo que lo definiría como una persona, bueno, pues que si nosotros hemos visto que en 12 años ha habido 1000 personas que han intervenido en tamborradas, en 12 años, 12, 14 años, digo 1000 personas porque hay, ya hablo de memoria, 10, 12 sociedades, agrupaciones, asociaciones que se han creado. Entonces yo definiría, si en 12 años hay 1000 personas que se han dedicado a entrar y a participar en algo colectivo, que es una persona sociable, el Amaratarra Medio es una persona sociable, es una persona que quiere contribuir a favor del barrio, es una persona euskaldun. No olvidemos que en Amara, tanto los colegios, tenemos Ikasbide, tenemos entidades que trabajan y han trabajado por el euskera. Entonces yo considero, se oye en la calle, y es una persona de relaciones porque, y quizás ahora, esto igual no valdría hace 15 años, pero nosotros hemos visto que los ejes de Carlos I, de Carlos I Pallí, que era ciudad dormitorio donde las haya, ahora realmente hay una vida al atardecer, hay una vida de relaciones, y aquí evidentemente pues vemos que Isabel II, Felipe IV también está estructurado. Entonces, bueno, yo lo diría pues eminentemente sociable, quizás de mediana edad, mucha participación o querencia a la participación. No sé si Iñaki, sí, que está en la asociación de vecinos, tiene otro... Sí, puede ser eso, que sí, un término medio, sí, porque se ha quedado un poquito, en ese aspecto también, un poquito viejillo el barrio, gracias a lo que hemos dicho antes, ¿no? Estas construcciones que están haciendo ahora, que va viniendo gente joven, son los que van bajando un poco van bajando la media.
Pero sí, la Amaratarra de por sí yo creo que es una gente que son afables. Y euskaldunes yo creo que sí, cada vez más. Yo sí me he dado cuenta, de eso sí me he dado cuenta, de que se oye más el hablar en euskera por la calle. Hombre, yo creo que eso, lo decía Jesús también, está muy bien porque claro, en la Ikastola, Casbide, tienes a Maraberri, sobre todo, que ahí yo creo que se hace mucho hincapié en el tema del euskera. Yo creo que sí. Y lo demás, en el tema participativo, bueno, yo ahí tengo mis serias dudas. Como bien he dicho antes, es un barrio un poquito frío. Hombre, era mucho más frío hace 15 años, está clarísimo. Gracias a Dios estamos consiguiendo poco a poco, a base de hacer cosas como las tamborradas, los caldereros, carnaval, que se empezó la asociación el año pasado y este año vamos a hacer por segundo año, olenchero, que vamos a hacer también ahora. Entonces yo creo que a ver si conseguimos que la gente participe. Hombre, pues fíjate, la tamborrada hace 15 años, propiamente en el barrio no había más que una tamborrada, que es la tamborrada del Donosti. Y luego, pues eso, este año haremos la tamborrada 16, salió la tamborrada de Amaraberri, porque bueno, pues pensamos que bueno, ya que había una izada de una bandera, ¿no? Pues podíamos juntarnos y sacar una tamborrada entre padres. Yo la verdad, bueno, puedo contar un poquito la anécdota de la tamborrada de padres madres de la Maraberri Castechea, bueno, porque fui uno de los culpables. Nació todo de una, digámoslo así, de una mentira. Estando en unos ensayos, vamos a hacerlo cortito, estando en unos ensayos de los críos, de nuestros hijos, viendo ahí en el patio, pues nada, pues se nos ocurrió a un par de padres. Le digo, oye, viene por ahí Josian, otro padre, digo, lo que yo le diga, tú le dices que sí. Digo, oye, el día 20 salimos los padres de Amaraberri tocando la tamborrada. El día 20, a las 9 de la noche, salimos tocando y estamos ya 54. O sea, es que me acuerdo perfectamente. Ah, sí, pues qué bien. Si tú te apuntas, estamos 55 ya. Ah, pues vale, me apunto. Y de ahí, pues esa mentira nos la creímos, empezamos a decir, ¿y por qué no? Bueno, pues nos pusimos, creo que no está inscrito en el Guinness, pero creo que no hay ninguna tamborrada en todo Donosti que haya conseguido sacarla adelante desde el mes de mediados de diciembre aproximadamente al 20 de enero. O sea, en un mes sacar una tamborrada. Bueno, pusimos en marcha el que conocía a no sé quién, el que conocía al otro, trajes para las aguadoras, como era imposible, porque el traje de aguadora cuesta bastante hacer, pues salir de caseras. Los trajes de cocineros, pues bueno, eso fue más sencillo, ir a la tienda, comprarlos y ya está. Los tambores y los barriles, a nuestros pobres hijos que salían por primera vez, había que verles, eso sí que había que filmar aquella vez, la cara que se les quedó cuando terminaron la tamborrada. Iban a la Concha, porque tenían allí el sitio donde dejaban los bártulos allí, y automáticamente había una furgoneta que habíamos preparado para quitarles los tambores y los barriles, e incluso el bastón de dirigir al tambor mayor. O sea, eso es como que te quiten, no sé, en tu casa, y que te roben en tu casa. Estaban a cuadro los pobres hijos. Y así salimos el primer año. Eso es lo que es la tamborrada de Amaraberri. Bueno, pues siguiendo un poquito con lo que decía Iñaki, evidentemente teníamos cuadrado el barrio. Teníamos cuadrado el barrio porque ya salía el Donosti. Yo me acuerdo, iniciándome en mis primeros años de padre,
que solía bajar con mi niña a ver la riada, la izada del Donosti, y estábamos, pues bueno, pues aparte de los 80 tamborreros del Donosti estaban pues 4 que seguíamos a la 1 de la mañana por detrás. O sea, me aficioné a la tamborrada, que nunca he salido, aunque venga del antiguo, pero no participaba. Yo tenía la afición dentro, ¿no? Entonces, cuando, como Iñaki dice, se organizó la tamborrada de Padres Madres de Amaraberri, pues bueno, pues cuadramos el barrio. Hicimos izada y arriada. Pero claro, ahí había mucho todavía que meter en medio, había que llenar de contenido al barrio. Y afortunadamente, pues en un plazo de 13-14 años, sociedad gastronómica, que se creaba en el barrio, sociedad gastronómica que al año siguiente sacaba la tamborrada. Así tenemos cuadrillas de amigos. La Bumberría, que no es sociedad gastronómica, la Bumberría, como su nombre dice, es una cuadrilla de amigos que creó una tamborrada. Alquilaron un pequeño local para guardar sus cosas, sacó la tamborrada. Tenemos centros educativos, vamos a ver, pues Icasvide, que sacó después, Catalina de Erauso, los padres de Catalina de Erauso también sacaron después, y bueno, ya con Amaraberri conformamos 3 colegios. Tenemos sociedades gastronómicas, como puede ser el Sauce, porque Amara lo estamos considerando desde Sancho el Sabio. Desde Sancho el Sabio, evidentemente. Entonces tenemos el Sauce, tenemos Urtoki, que se creó y al año siguiente sacaba tamborrada. Yo diría, si no me equivoco, que salvo Mamelena, que es una sociedad gastronómica que no tiene tamborrada, todos los demás tienen tamborrada. También podría ser igual de Lines, porque no sé si en otros barrios se da con esa celeridad. El crear una tamborrada, conforme bastantes problemas tienes que crear una sociedad para que te metas, pero bueno. Y luego tenemos también cuadrillas de amigos, se me había olvidado a Maratarra. Maratarra pues es una cuadrilla de chavales jóvenes que sacaron pues porque se juntaban en torno a un bar El Recreo. Tenemos el Politécnico, tenemos la DIA, que aunque este año no sé si van a salir, pero bueno, pues el Politécnico creó su tamborrada, la DIA, la asociación como tal, creó la suya, y no sé, me olvidaré alguna, pero vemos que en un periodo de 12 años, de distintas sensibilidades sociales, cuadrillas de amigos, centros educativos, sociedades gastronómicas, se ha conformado lo que de alguna manera, bueno, pues le da ambiente al barrio. Se han ido creando diferentes horarios porque no se pueden pisar las tamborradas y pues, nosotros quizás lo podemos plantear, pero hemos intentado hacer conjunciones, bueno, pues que no las tamborradas desfilen únicamente autónomamente por su recorrido, sino intentar crear espíritus concentrando diversos recorridos y haciendo, bueno, pues un espíritu colectivo de lo que es un acto festivo. Entonces así tenemos 4 concentraciones, 4 concentraciones que se dan a diferentes horarios, en el cual la más multitudinaria son las que hacemos en torno a las 8 de la noche en la Plaza Armerías, que nos juntamos 4, pero igual que esa hay otras que se juntan a la mañana, al atardecer, y le estamos dando pues una solidez al barrio. Hombre, yo creo que son 2 cosas diferentes. Amaracalde se crea el año 2000 con la necesidad de... Claro, se formaron los caldereros, otra historia más en el barrio. Entonces, entre las tamborradas que estaban en ese momento, sobre todo los que nos solíamos juntar el día 20 a las 8 de la tarde, en una de esas concentraciones que decía Jesús antes. Entonces, pues bueno, decidimos formar los caldereros. Pero claro, para formar caldereros, legalmente había que constituir una sociedad, una asociación con un CIF para luego poder cobrar la subvención. Y bueno, ese es el nacimiento de Amaracalde. Amaracalde ahí, además como su propio nombre decía, pues en un principio solamente tenía lo que eran los caldereros y a su vez coordinaba esos actos que hemos dicho antes, la izada, la concentración de las 8 de la tarde, la riada y las diferentes concentraciones que había. Y luego ya con el tiempo, y ya pasando un poquito a lo que decías tú de las fiestas, bueno, en el barrio en estos momentos tenemos, si no recuerdo mal, son 2 fiestas. Unas que es en San Juanes, que son las fiestas que hemos conocido todos, que son las que hace Icasvide, las
fiestas que llevan, concentran a mucha gente, yo creo que es por las fechas en que son, ¿no? San Juanes, las hogueras y todo eso, parece que es como una noche mágica, ¿no? Y luego, por otro lado, está la asociación que se forma hace exactamente unos 15 años, cuando se conforma el barrio de Amara-Osinaga, que por eso es Asociación de Vecinos de Amara-Osinaga. Además, es interesante esta charla que estamos haciendo, más que nada para que la gente del barrio sepa que se llama Amara-Osinaga porque se crea por una necesidad del barrio Amara-Osinaga. Pero es el día que, como ha dicho antes Jesús, la Asociación de Vecinos de Amara-Osinaga, o sea, si abres los brazos, coge desde Sancho el Sabio hasta Anoeta y de un lado al otro de la variante. O sea, eso sí nos gustaría que quedara bien claro, porque hay mucha gente, pero mucha gente en el barrio que no lo sabe, y posiblemente, si la gente lo supiera, igual ayudaría a que estuviéramos el barrio un poquito más unido, depende, para hacer algunas cosas. Y bueno, luego las otras fiestas, volviendo al tema de las fiestas, son las fiestas del Carmen, que son las que organiza la Asociación de Vecinos desde hace 14 años, creo que es. Y ahí, hace unos 12 años, al principio está Amaraberri como tal, colaborando en el tema de la tamborrada que sale en Fiestas del Carmen, y luego ya, yo creo que hará unos 8 años, una cosa así, cuando ya empiezan a crecer las tamborradas, y ya esa tamborrada del Carmen, pues ya no solamente son tamborreros, gente de Amaraberri, ya es gente que viene de Amaraberri o gente que sale en una tamborrada de Gros que vive en Amara, hay gente de Urtoqui, hay gente de diferentes tamborradas. Entonces ya pasamos a llamar la tamborrada del Carmen. Entonces ahí es la otra fiesta que se forma. La Asociación de Vecinos en estos momentos, bueno, este año ha renovado, ¿no? Ha renovado la página web. Es interesante, pues ahí damos a conocer todos los actos que se van haciendo. O sea, si los vecinos quieren enterarse, la verdad, y si no, la verdad es que prácticamente todos los miércoles del año, casi todos los miércoles, estamos ahí reunidos y pueden acercarse cuando quieran a enterarse de cualquier cosa o cualquier inquietud que quieran tener. Yo quiero incidir antes en lo que estábamos hablando antes del tema de Amaracalde. O sea, Amaracalde me parece una iniciativa muy importante en este barrio. Primero porque consigue ponernos de acuerdo, ponernos entre nosotros a todas las asociaciones, entidades, agrupaciones que de alguna manera contribuían a sacar lo que en su momento había únicamente, que eran tamborradas. Y ponernos de acuerdo en una idea, y es que por qué la gente, el público infantil, tiene que desplazarse a otros barrios a conocer lo que es la fiesta de caldereros. La fiesta de caldereros, para mí es muy importante entrar en lo que es la esencia de lo que son los caldereros, porque los caldereros es una fiesta que es muy sentida por la gente muy mayor. Nosotros subimos a Zorroaga a hacer una pequeña demostración el viernes antes de la salida, solemos salir los primeros sábados de febrero, entonces el viernes subimos a Zorroaga y es muy curioso, muy tierno cómo ves a las personas mayores, incluso yo pienso que con pérdida de sus capacidades, cómo lo están viviendo, porque de hecho, Caldereros tiene una franja de seguidores que es por encima de los 50 o 55 y por debajo de los 12 años. La franja entre los 20 y los 50 años a Caldereros les da lo mismo, porque no lo han vivido. Entonces, una persona de 40 años no le dice nada a la fiesta de Caldereros. Nosotros lo sabemos porque de los 1.500 en principio potenciales tamborreros que tenemos, de los 1.500 vamos a fijarnos que un 10% podía incrementar la masa de caldereros, 150, bueno, pues es difícil que de esos 1.500 consigamos un 5% de participación en caldereros, porque es público totalmente diferente. ¿Qué tipo de masa tenemos en caldereros? Gente nueva, gente que no participa en tamborradas, gente adulta,
gente, algunos que le gustan cantar y salen cantando, porque a Caldereros no va gente con vergüenza, porque ¡ay, que yo no me atrevo a cantar! Entonces, es importante el nacimiento de Amaracalde, ¿por qué? Porque los niños de Amara tienen derecho a conocer la fiesta de Caldereros, no ya a corto plazo, estamos hablando a largo plazo. Y no tienen que sentir la obligación de tener que desplazarse a Gros, ni tener que desplazarse a la parte vieja, porque puede salir un día de mal tiempo. Si sale un día de buen tiempo, a las 6 de la tarde nos cogemos a la familia, que es lo que hacía yo, y nos íbamos a Gros a ver Caldereros. Pero ¿y si sale un día de mal tiempo? Pues no, porque tenemos en el barrio. Tenemos el barrio y vamos a ir al barrio. Y yo, que participo en Caldereros, evidentemente, juntamente con Iñaki desde el primer día, sabemos, vemos y conocemos que hay gente que está los 10 años, que hemos visto la evolución de esos chavales, que en su momento no seguían con 4 años. Yo tengo grabadas las caras de muchos de esos niños que en su momento no seguían con 4 años y que ahora nos siguen siguiendo, bueno, ya no con 14, pero bueno, evidentemente. ¿Qué es lo que pretendemos? Que esa esfera, que ese espacio lo cubramos, y quizás dentro de 15 años más estamos hablando de una fiesta consolidada aquí en el barrio. Nosotros hemos arrancado de cero, totalmente de cero. Las tamborradas, bueno, no existían, han salido de cero. Con el tema de caldereros no había unos caldereros. A ver, sí sabemos, hombre, los primeros años igual te fijabas un poquito más, ¿no? Pero nosotros sabíamos de que había unos caldereros que salían de Icasvide, que nosotros en su primer momento creo que se les invitó, bueno, no es que se les invitó, simplemente que Icasvide estaba ahí, como uno de los fundadores de los caldereros de las primeras tamborradas. Además, que yo recuerde la reunión que se hizo, la primera reunión que se hizo para formar caldereros se hizo en Icasvide, además, con socios de Icasvide, con tamborreros de Icasvide. Y forman parte de Amaracalde. Y forman parte de Amaracalde, además. Pero, hombre, nos hubiese gustado que hubiese habido más participación, porque sabemos que en Icasvide tienen unas voces, un coro fantástico. Entonces, ¿qué es lo que le falta a los caldereros? ¿No? Es un poquito de voces, un poquito voz de trueno. Pero no, o sea, se puede decir que los caldereros nacieron de cero, totalmente de cero. Sí, nosotros efectivamente pudimos recurrir a ayudas, concretamente para la creación de caldereros. Trajimos al de la parte vieja para que nos ayudara en los primeros sí, estuvo ensayos. Paco Sesmilo. Paco Sesmilo, que es el único agente externo, vamos a decir. Y con la tamborrada lo mismo, o sea, hemos iniciado de cero la andadura, y el arrancar de cero en caldereros es complicado, pues porque no es como la tamborrada con una banda y unos tambores que compras tienes hecho. En caldereros tienes que buscar un burro, que esa daría opción para otra historia larga de que contar. Tienes que buscar un burro, tienes que hacerte con un carro, en fin, es mucho más complejo. Tienes que hacerte con un caldero, tienes que organizar una fogata, es muy complicado. Entonces yo creo que nos lanzamos a la piscina y bueno, estamos saliendo pero muy contentos de la experiencia. Sí, yo creo que sí. Los caldereros te puedo decir que sí, o sea, refiriéndonos por ejemplo a caldereros, sí. Con respecto a las tamborradas, bueno, pues es el día que están saliendo tantas tamborradas, que es lo mismo que ocurre en el centro o cualquier otro lado, que prácticamente te quedas sin gente para ver, porque es que somos tantos. Por fiestas, lo que hemos comentado antes, fiestas de San Juanes, esa noche de San Juan trae mucha gente, es mágica y trae mucha gente. Cosa que nos gustaría que parte de esa gente también estuvieran en las fiestas del Carmen. Creo que perfectamente que el barrio sabe que hay unas fiestas del Carmen. Esperemos, y mencionando así fiestas o eventos, esperemos que la gente vaya conociendo Carnaval por segundo año este año, y que este año por primera vez conozca Olentzero. El otro día, bueno, les pasamos unas hojas a Icasvide, que dijeron que lo iban a mirar, que les parecía interesante, aunque ellos tenían un Olentzero que, bueno,
pero igual podría haber alguna cosa que fuera compatible, pero yo creo que sí. O sea, las fiestas más importantes el barrio lo sabe. Para mí Amara es el barrio donde estoy viviendo yo, en el cual cada vez se está mucho más a gusto, y yo creo que hay mucho ambiente en el barrio, creo. Yo pienso que, como dice la película, Amara es un barrio en construcción y como tal a mí me apasiona poder ayudar a que este barrio crezca.